Buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Quería compartir con ustedes algunos pensamientos. Si me regalan 10 minutos de su tiempo, se los voy a agradecer. Y estaba pensando en estos 100 días de cuarentena que llevamos a causa de la pandemia que afecta al mundo entero. Y hace más o menos un mes y medio estaba viendo en las noticias, mostraban los principales ciudades del mundo como Pekín, Frankfurt en Alemania, Nueva York, Londres, París y también acá mismo en Buenos Aires mostraban un antes y un después. Antes de la pandemia mostraban el cielo, cómo se veía o cómo no se veía, porque el humo, el smog y todo eso tapaba todas las ciudades, están tapadas por el humo y el smog y todas esas cosas, ¿no? Y después, posterior, un mes y medio después, a causa del parate que hubo en la industria, en el transporte, calcule que no hay más vuelos, aviones, los autos prácticamente en el mundo entero han bajado a un 20, un 30% su circulación, barcos, etcétera. El mundo está parado a causa de esta pandemia y se notó claramente cómo el cielo se veía brilloso y hasta se veían las estrellas en muchas ciudades que nunca la habían visto, como me pasó a mí, que viví muchos años en California, y de noche nunca se ven las estrellas y de día no se ve el sol por muchas horas porque el smog, a causa del tránsito, calcule que hay 20 millones de habitantes y hay 50 millones de vehículos registrados, más vehículos que gente. Bueno, estaba viendo todo eso y me acordé, ustedes por ahí, los que son, tienen algunos años como yo, se acordarán en los años 80 que se hablaba mucho de la capa de ozono. Ahora ya está, por supuesto, olvidada porque la información y las noticias corren tan rápido que nos vamos olvidando de las cosas, pero recuerden cuando se habló de la ruptura de la capa de ozono que iba a perjudicar a la humanidad, al planeta en general. Y ahora mismo podemos ver que, aunque ya nos hemos olvidado, podemos ver que este otro día estaba escuchando en Italia, por ejemplo, y en todos los países de Europa, eh, el verano se hace cada vez más tremendo. Estamos en los primeros días de verano y ya hay temperaturas de 40 y pico de grados. Me acuerdo el año pasado en Italia hubo temperaturas de más de 50 grados y la gente se moría. Este, Se moría de calor, ¿no? El mundo se está complicando bastante y hay un solo responsable o muchos responsables que somos nosotros mismos. El hombre es el que está destruyendo el planeta que Dios creó tan perfecto, ¿no? Después nosotros le echamos la culpa a Dios, pero realmente somos nosotros los que destruimos el planeta. Pero no soy un ecologista ni tampoco pertenezco a Greenpeace ni nada de eso, simplemente quería comentar eso para contarles una historia que no va a ser ajena a ninguno de ustedes, una historia que todos conocen, una historia que se convirtió prácticamente en leyenda. Todo comenzó en el año 1869 con un señor que se llamaba Thomas Henry Ismay, que creó una compañía naviera para barcos de pasajeros y el nombre de la empresa era White Star Line, era británica, era inglesa, líneas Estrella Blanca. Usted sabe que en esos años, hace 100 y pico de años atrás, no había aviones, no había nada, entonces para transportarse, para hacer un viaje intercontinental solo se usaban los barcos, o sea que los barcos eran muy famosos y muy usados en el mundo entero, porque era la única forma de transporte que había. Recordarán ustedes las inmigraciones de Italia y de España en la posguerra, cuando venían por bandadas los barcos llenos de hermanos italianos y españoles que venían a América a buscar una nueva oportunidad para sus vidas después de tanto dolor de la guerra, tanta pérdida. Y venían los barcos llenos de gente y el puerto de Buenos Aires, multitudes descendían y vinieron y echaron raíces en este país
y también bendijeron mucho a esta nación, por supuesto, con su trabajo, con su capacidad, con su honradez, con su honestidad. Entonces este hombre construyó este imperio que llegó a ser de White Star Lines para competir con otro, también empresa británica que era la líder en esos tiempos, que se llama Royal Cunard Lines. Bueno, este hombre, pasado unos 30 años más o menos, murió y su hijo, llamado Bruce Ismay, tomó control de la empresa naviera. Era una competencia que había con esa empresa y con otras empresas españolas que también eran muy fuertes en esos tiempos de viaje. En el año 1902, este señor Bruce Ismay vendió la empresa de su padre al poderoso banquero norteamericano J.P. Morgan, un hombre acaudalado, si lo sabía, para esos tiempos. Le compró la empresa, le vendió la empresa, pero él se quedó como titular, como CEO de la empresa, él era el que la manejaba. Morgan simplemente inyectó sus dólares a la compañía para poder ser la más grande de todas las empresas que se habían visto hasta ese momento. En el año 1907, 5 años más tarde, este Bruce Ismay, en una reunión con un lord inglés llamado, no me acuerdo el apellido ahora, pero no importa, un lord inglés que se dedicaba a los astilleros, a fabricar barcos. Y en esa reunión amasaron una idea de construir un barco que tenía que tener cierta característica, porque barcos había muchos en esos tiempos. Entonces decidieron construir un barco, pero no iba a ser cualquier barco, iba a ser el barco más grande del mundo. Pero no solo eso, sino que también tenía que ser el barco más lujoso del mundo. Y tampoco se conformaban con eso. Aparte de ser el más grande, el más lujoso y el más veloz, porque los tiempos eran muy importantes en esos tiempos, tenía que ser el más seguro del mundo. Tan seguro, según sus propias palabras, que ni siquiera Dios lo podía hundir. Eso fue lo que decidieron. Después de la cena y de los brindis y de los puros, ya estaba hecha la idea y estaba comenzando a ponerse en práctica mentalmente. En el año 1909, el 30 de marzo, comenzó la obra. Lo hicieron en un astillero que estaba en Bruselas, en Belfast, perdón, en Bélgica, que era el único astillero con una capacidad de tal tamaño como para poder construir una nave de semejante característica. Y así comenzó la obra, se abocaron, duró 3 años, la obra terminó el 2 de abril de 1912, se terminó, pero en esos 3 años trabajaron arduamente miles de personas, se enfocó todo en la calidad del producto, tenía que ser lo mejor, usaron los mejores materiales, madera de acacia, buscaron cedro del Líbano, mármol de Carrara, terciopelo de Etiopía, las cortinas del barco eran de pana y de terciopelo. Era un lujo tremendo, los barrales y las arañas de cristal y bronce bruñido. Era realmente lujoso, realmente lujoso. Tenía capacidad para 2000 y pico de personas, que para esa época también era bastante grande, y tenía 3 pisos. Estaba en un lugar la clase alta, en la parte de arriba, donde se volcó, por supuesto, la mayor énfasis en el lujo, en las comodidades. Tenían salas de juegos, salas de baile, salas de comedor, salas de gimnasio, salas de entretenimiento, pileta de natación, todo era una ciudad flotante. También se habían acordado de la clase media que estaban en el segundo piso y también, aunque no tenían los lujos que tenían arriba, también gozaban de cierta comodidad. Y también podía viajar en esos barcos la gente humilde, la gente pobre que viajaban en la parte baja como podían, con camarotes más estrechos, por supuesto.
como estamos ahora en la vida real, ¿no? Sabemos que el 10% de las riquezas del mundo solo le pertenece a unas pocas personas y el resto, el 90% de las riquezas, queda repartida en el resto de la humanidad, los 7.000 millones de habitantes que somos. Solo un puñado de privilegiados eran los que podían viajar en esa parte más lujosa, donde se había puesto el mayor énfasis, ¿no? Así fue que el 30 de marzo de 1909, después de 3 años y 2 días, terminaron la obra. Se utilizaron 14.000 trabajadores, que trabajaron en total 7 millones de horas hombre, con un costo final de 5 millones de dólares, que para la época era una cifra monumental, se podría decir. El día 2 de abril fue cuando se botó al mar por primera vez. Ese barco que iba a surcar los mares del mundo, se iba a cansar de viajar por todos los mares del mundo, llevando su lujo, sus placeres, ¿no? A todos lados y a las personas que necesitaban ser transportadas. El barco fue el más grande del mundo para la época, midió 280 metros de largo, tenía 28 metros de ancho y pesó nada más y nada menos que 46.328 toneladas. Se anunció el primer viaje para el día 10 días después, el día 12 de abril. Iba a zarpar del puerto de Southampton en Londres y su destino final era la ciudad de Nueva York. Una travesía que se iba a lograr en 7 días, cuando antes tardaban 12 a 15 días cualquier barco. Así que este barco no solo era lujoso, no solo era enorme, no solo era veloz, sino que decían, según sus propias palabras, era seguro, muy seguro. Y así fue que no había persona que no quisiera viajar, no quisiera ocupar un lugar en ese primer viaje. Por supuesto que las personas acaudaladas fueron enseguida los que compraron los primeros boletos y podíamos ver a las señoras con el suntuoso vestido y joyas muy valiosas, acompañadas de sus esposos con sus abundantes billeteras. También estaba la clase media ahí metida en el medio, también gozando de algunos privilegios, y por supuesto la clase humilde que solo quería subir a ese barco y llegar a destino, porque no era algo muy hermoso el viaje, ¿no? Que digamos, pero había lugar para todo. El 12 de abril, cuando se quebró la famosa botella de champán ante la mirada absorta de miles y miles de personas que llegaban para observar esa maravilla que era para la navegación, y los pasajeros, aquellos que iban a despedirlo. En Nueva York, mientras tanto, se preparaba ya la fanfarria, se preparaban los desfiles, se preparaban los músicos para recibirlo con bombos y platillos al barco más grande del mundo, al barco más lujoso del mundo. Y así fue que el día 12 de abril zarpó del puerto de Southampton. Todo era lujo, todo era placer, todo era diversión, todo era alegría, todo era compañerismo. Había un grupo de cocineros que podían cocinar los platos más exquisitos y para satisfacer los paladares más sofisticados que podía haber. Todo estaba listo y preparado para que todo fuera una belleza, un viaje que solo el placer y el gozo y el disfrute se iba a llevar a cabo. Había también un grupo de músicos que comenzaron a tocar cuando salieron y no iban a parar hasta que llegaran al destino. Pero 4 días más tarde, algo imprevisto los esperaba. Algo imprevisto los esperaba. El domingo 14 de abril de 1912 pasó un barco que se llamaba el California. Pasaba cerca de ellos y les mandaron mensajes diciendo, una advertencia, decía, no sigan con ese rumbo,
porque van derecho a un iceberg que hemos visto gigante en el medio del mar. Pero la fiesta, la alegría, la música, todo lo que rodeaba a ese ambiente no permitió que el capitán de la nave pudiera poner atención a esa advertencia. La advertencia era clara: no sigan en ese rumbo, no sigan en ese rumbo porque van derecho a la desgracia. Pero ellos ni lo escucharon la advertencia y continuaron. Cuando pasaron algunas horas ya, el que estaba, no me acuerdo cómo, no sé cómo le dicen, al que está en la vista, el que está con el visor, vio un témpano gigante al frente y no muy lejos y le avisó al capitán. Y ahí fue recién cuando dijeron: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya no podemos desviarnos porque es muy tarde. No podemos bajar la velocidad porque sería peligroso. Entonces intentaron hacer maniobras de evasión, pero fue inútil, hermano, amigo. Fue inútil. Chocaron contra ese témpano y abajo, en los compartimientos de abajo, el casco del barco tenía 9 divisiones, 6 de las cuales fueron rajadas de punta a punta y enseguida el barco hizo agua y comenzó a sucumbir. Ahí comenzó la desesperación, ahí comenzaron los problemas, ahí la gente no sabía qué hacer, corrían todos para un lado, para otro. Ahí se mezclaron los ricos con los pobres, con los de la clase media. Ya las clases sociales no importaban mucho porque el barco estaba hundiéndose, el barco iba a sucumbir. ¿Qué fue lo que pasó? En la construcción todos se fijaron, todos los ingenieros pusieron su mayor énfasis en la parte de arriba, en la parte que se veía, en la parte de los lujos, de los bienestares, y no se fijaron en el fundamento. ¿Qué fue lo que falló en el barco? El casco, el fundamento, lo que no se veía. Porque todos creemos que lo más importante de nuestras vidas es lo que se ve, y yo le quiero hacer ver a usted que lo más importante de nuestra vida no es lo que se ve, sino justamente lo que no se ve. Fue lo que no se ve lo que hizo que ese barco sucumbiera. Y pasaron horas para que se hunda, pero ahí estaban luchando. Dijeron: vamos a tirar los botes salvavidas. Ahí se dieron cuenta que a pesar de que había 2000 y pico de personas en el barco, había solo botes para 900 personas, para apenas un 40% de todos los que tripulaban el barco. Pero claro, ¿para qué quería botes salvavidas un barco que ni Dios lo podía hundir? Ni Dios lo podía hundir. ¿Usted sabe una cosa? Que va a llegar el tiempo que Dios se va a reír de los soberbios. Dios se va a burlar de la riqueza de los ricos y de la sabiduría de los sabios. Va a llegar el día que todos van a tener que reconocer que hemos estado equivocados. Todos vamos a tener que reconocer que hemos estado equivocados. Usted sabe que el Señor Jesucristo, Dios mismo, el Hijo de Dios, como lo conocemos todos, Dios lo envió a este mundo. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Estando en la condición de siervo, se hizo como el siervo más humilde. Y esos son los que le lavaban los pies, porque los siervos también tenían categoría, y el más humilde era el que le lavaba los pies a las personas. Ese era el siervo más bajo, y él lo demostró en la cena cuando le lavó los pies a sus discípulos. Le dijo: lo que estoy haciendo ahora ustedes no lo entienden, pero lo entenderán luego. Él estaba demostrando que siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo, y estando en la condición de siervo,
se humilló hasta lo sumo. Por eso Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El tema principal es que nos hemos apartado de Dios y estamos en ese Titanic, que ahora es una pandemia, un terremoto, pero vamos camino a la destrucción, porque lo dice la palabra de Dios, y si Dios lo dice, yo lo creo, que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta tierra va a ser destruida, este Titanic se va a hundir. Entonces usted dice, ¿pero qué? Entonces no hay salvación para mí, porque estoy arriba del Titanic. No, hermano amigo, porque Dios tiene un barco que navega en alta mar y Jesucristo es su capitán. Los marineros que navegan a su lado son aquellos que han lavado con su sangre el corazón. Hermano amigo, si hasta ahora estuviste apartado de Dios, yo te invito ahora mismo a que te vuelvas a Él, a que te bajes de ese barco, a que te subas en este barco, porque Jesucristo es el que lo conduce y Jesucristo nos lleva a buen puerto, hermano. Para Él no hay tempestad que se resista, no hay témpano que se le cruce, no hay aluvión que lo pueda dominar. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya. Y un día, todos vamos a doblar nuestra rodilla delante de Él. No sé cómo vas a llegar a su presencia, pero yo te digo ahora, hermano amigo, que hay una oportunidad en esta hora, en este día y en este minuto. Si vos querés entregarle tu vida a Cristo, yo te voy a acompañar. Quiero que tú me acompañes en esta oración que yo voy a hacer por vos. Padre, te doy gracias, Señor, por lo que haces, por lo que hiciste y por lo que harás. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he andado en mis propios caminos. Me he apoyado en mi propia prudencia. He confiado en mi propia fuerza. Pero no fue suficiente, Señor. Por eso ahora yo te necesito. Yo vengo a ti y te pido que me recibas así como estoy. Con todas mis fallas, con todos mis errores, yo te quiero recibir en mi corazón. Quiero que desde ahora en adelante seas tú quien gobierne mi vida. Quiero darte el timón de mi vida para que tú me lleves a buen puerto, Padre. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que lo olvides, Señor, y que lo eches al fondo del mar y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hermano, amigo, si aunque sea uno hizo esta oración conmigo de aquellos que lo van a escuchar, yo ya estoy satisfecho, porque uno es muy importante para Dios. Y si vos hiciste esta oración, yo quiero orar por vos en esta hora. Padre, te doy gracias por todos aquellos que han hecho esta oración conmigo. Yo te pido, Señor, que los perdones sus pecados, que los transforme, Señor, que le hagas sentir tu presencia maravillosa, Padre. Oh, que pongas en su corazón el anhelo de conocerte. ¿Y cómo conocerte si no es por medio de tu palabra, Señor? Tu palabra que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y no hay cosa creada que no haya ponerse de manifiesto, sino por su